La historia de la humanidad comienza en la prehistoria, cuando los primeros homínidos eran nómadas y vivían de la caza, la pesca y la recolección. Esto fue en la etapa del Paleolítico. Con el tiempo ocurrió la revolución neolítica, donde los humanos comenzaron a domesticar plantas y animales, lo que permitió la vida sedentaria y el surgimiento de aldeas. Posteriormente, en la Edad de los Metales, se desarrollaron nuevas herramientas, el comercio se expandió y apareció la escritura, que fue en el año 3300 a.C., marcando el inicio de la historia. Las primeras civilizaciones surgieron en Mesopotamia, Egipto, India y China, donde los ríos permitieron el desarrollo de la agricultura y sociedades organizadas. En Mesopotamia, los sumerios crearon la escritura cuneiforme y grandes ciudades como Ur y Babilonia. En Egipto se construyeron pirámides y los faraones gobernaban con un sistema centralizado. En el Valle del Indo, las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro tenían una planificación urbana avanzada, mientras que en China se desarrollaron la escritura ideográfica y los primeros imperios. En el mundo antiguo surgieron grandes imperios y culturas que marcaron la historia. Grecia aportó la democracia, la filosofía y el arte, mientras que Roma expandió el derecho, la ingeniería y un vasto imperio que dominó el Mediterráneo. Persia desarrolló una gran administración y comercio, y en Oriente, China consolidó su cultura con el confucianismo y el taoísmo. También surgieron religiones como el hinduismo, el judaísmo y el cristianismo que influirían en la historia mundial. Hoy nos adentramos en uno de los orígenes más fascinantes de la historia humana, la civilización egipcia, un pueblo que hace más de 5.000 años construyó las bases de una de las culturas más perdurables y misteriosas del mundo antiguo. Desde sus majestuosas pirámides hasta sus mitos eternos, Egipto ha dejado una huella indeleble en nuestra historia. Pero, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo nació una civilización que, a lo largo de milenios, lograría mantenerse en pie, sin cambios radicales, a orillas de un río que se convirtió en el centro de su vida? La civilización egipcia fue una sociedad de la Edad Antigua que se desarrolló entre 3300 a.C. y 332 a.C. en el valle del río Nilo, al norte de África. La riqueza de sus recursos naturales y su aislamiento geográfico le permitieron convertirse en una civilización muy poderosa. En su larga historia mantuvo una tradición cultural que le dio unidad en los momentos de crisis política y social. En los periodos de auge estatal, el reino de Egipto estaba unificado bajo el mando de un faraón cuyo poder se legitimaba a través de las creencias religiosas. La figura del faraón no solo era política, sino también religiosa. Los egipcios creían que su rey era un intermediario entre los dioses y los humanos, y que su principal responsabilidad era mantener el orden divino sobre la tierra, un concepto conocido como Ma'at. El faraón no solo gobernaba, sino que tenía el poder de conectar a Egipto con los dioses, lo que justificaba su autoridad absoluta. Bajo la sombra del Nilo, la civilización egipcia comenzó su largo y próspero camino, un camino lleno de avances en arquitectura, arte, ciencias y religión. Aunque la civilización egipcia alcanzó su apogeo miles de años después, sus orígenes, tan sencillos como poderosos, nos muestran como una combinación de geografía, organización social y liderazgo que puede dar paso a una de las culturas más fascinantes que el mundo haya conocido. Tuvo una larga historia marcada por periodos de unificación y dispersión del reino de Egipto. Organizó el Estado en torno a la figura del faraón, que era un soberano absoluto legitimado por las creencias religiosas. Su organización económica estaba controlada desde el Estado a través de un sistema de tributación y redistribución de productos y servicios. El Valle del Nilo era una región muy fértil en medio del desierto y se alimenta con la crecida de su caudal en primavera. Los egipcios llamaban a esta tierra Kemet, que significaba tierra negra y fértil. La historia de los egipcios dura más de 3000 años y está marcada por el ascenso y descenso de
de diferentes dinastías. Se creía que el faraón era sagrado porque conectaba a la sociedad con los dioses y desarrolló diferentes sistemas de escritura como la jeroglífica y es conocida por la construcción de grandes pirámides. En la prehistoria incluye desde la era paleolítica hasta el final del predinastismo. Se caracteriza por la transición de sociedades cazadoras recolectoras a comunidades agrícolas sedentarias durante el periodo predinástico. Egipto vivió una transformación. Las comunidades que antes dependían de la caza y la recolección empezaron a centrarse en la agricultura, beneficiándose de las inundaciones anuales del río Nilo, lo cual les proporcionaba tierras fértiles. La unificación de Egipto es uno de los eventos más significativos de su prehistoria, aunque hay debate sobre cómo, cuándo ocurrió exactamente. La mayoría de los historiadores coinciden en que fue un proceso gradual que culminó con el surgimiento de la primera dinastía faraónica. Los primeros humanos empezaron a establecerse en el valle del Nilo, se acercaron a la fertilidad de la tierra y la gran cantidad de agua. Este ambiente fomentó el crecimiento de comunidades agrícolas. Cada que las comunidades crecían, se desarrollaban estructuras sociales más complejas. Las tribus afroasiáticas que llegaron al valle del Nilo jugaron un papel importante en la formación de la población egipcia. En este tiempo, los egipcios comenzaron a utilizar herramientas de piedra y tiempo después de metal. La agricultura se volvió más exquisita y esto permitió que la producción de alimentos aumentara. Aunque la escritura no estaba desarrollada aún, se tiene evidencias de las prácticas artísticas y religiosas como las pinturas rupestres que representaban escenas de la vida cotidiana y rituales. La prehistoria de Egipto concluye con la unión de Egipto bajo el primer faraón, dando el comienzo a la historia escrita y a la reconocida civilización del antiguo Egipto. Bueno, hoy estaremos como que adentrándonos un poquito en lo que es el mundo antiguo de Egipto. Empezaré dando una pequeña introducción acerca de este tema. Pues imagínense que están en el año 2500 a.C., el sol brilla sobre el Nilo, mientras miles de obreros trabajan en la construcción de una pirámide. El faraón, considerado un dios viviente, camina entre ellos con su barba postiza y su túnica de lino blanco. Pero, ¿cómo vivía realmente la gente en el antiguo Egipto? ¿Qué secretos esconde esta civilización? Pues hoy nos adentraremos un poquito en el tiempo para descubrirlo. Empezando con la organización y sociedad, básicamente pues el mundo del faraón. Egipto era gobernado por el faraón, como ya todos conocemos, que era considerado un dios en la tierra. Normalmente llevaba una corona diferente según el momento, la blanca para el Alto Egipto, la roja para el Bajo Egipto y la doble cuando gobernaba ambos. Un dato curioso acerca de esto es que todos los faraones tenían que llevar una barba falsa, incluso las reinas como Hatshepsut también solían llevar esto. La sociedad estaba muy estructurada en este tiempo. En la cima, el faraón y su familia. Desde ahí le seguían los sacerdotes y escribas, los cuales tenían poder porque controlaban la religión y la administración. De ahí le seguían los artesanos y mercaderes que producían objetos y comerciaban. Y por último estaban los campesinos que trabajaban la tierra y en la base estaban los esclavos, que eran prisioneros de guerra. Eh, Egipto tuvo el primer sindicato de la historia. En una ocasión los obreros que construían tumbas en el Valle de los Reyes se fueron a huelga porque no les habían pagado con pan y cerveza. Y pues para su buena suerte lograron que les pagaran lo que les correspondía. Eh, el otro punto serían pues los grandes logros y su arquitectura. Las pirámides eran tumbas gigantes para los faraones. La gran pirámide de Giza se construyó con más de 2 millones de bloques de piedra. Y un dato divertido acerca de esto es que algunos obreros dejaron grafitis dentro de las pirámides con nombres de sus equipos, como los borrachos de Menkaura. Pues es un dato bastante curioso y a la vez divertido. ¿Cómo las construyeron? Pues eh, todos creemos que utilizaban a los esclavos para esto o para construir lo que hoy en día conocemos como Egipto, pero la realidad es que no usaban esclavos, o al menos no en su mayoría, sino obreros bien alimentados. Probablemente usaban rampas y rodeos de madera para mover los enormes bloques.
tenían tecnología avanzada. Los egipcios eran expertos en matemáticas y astronomía y ellos inventaron el calendario de 365 días basado en las crecidas del Nilo. Existe un enigma de la gran esfinge que originalmente tenía nariz, pero fue destruida por soldados en el siglo XVIII. Y hay teorías de que esconde pasadizos secretos, pero que hasta la fecha aún no se han encontrado. El cuarto punto sería pues la vida cotidiana, moda, comida y almohadas de piedra. Ropa y maquillaje, usaban ropa de lino blanco porque el calor era extremadamente pues horrible, justamente porque se encontraba en Egipto. Se maquillaban no solo por estética, sino porque el delineador negro protegía los ojos del sol y alejaba insectos. Un dato divertido acerca de esto es que tanto hombres como mujeres usaban maquillaje y pelucas porque ayudaba a evitar los piojos. Su alimentación, pues la dieta principal era pan y cerveza, tenían dulces hechos de miel y dátiles, y tenían problemas, pues, dentales. El pan egipcio tenía restos de arena y piedritas, así que muchos sufrían de desgaste dental. Su higiene y su salud, pues los egipcios inventaron la primera pasta de dientes, aunque estaba hecha de polvo de piedra pómez y cáscara de huevo. No muy apetitoso que digamos. Dormían en almohadas de piedra y se cree que esto evitaba enfermedades y protegía sus peinados. El quinto punto sería decadencia y legado, la caída de los faraones. Egipto fue conquistado varias veces. En el 332 a.C. por Alejandro Magno, que entró en Egipto y fue recibido como un faraón. Luego llegaron los romanos y en el 30 a.C. Cleopatra V, la última faraona, murió, marcando el final del Egipto como reino independientemente. Misterio sin resolver. La tumba de Tutankamón fue hallada casi intacta en 1922. Algunos creen en la maldición de los faraones, ya que varias personas que participaron en el hallazgo murieron poco después. Su legado actual, su influencia sigue viva en arquitectura, medicina y escritura. Algunas momias han sido recientemente escaneadas con tecnología moderna para descubrir más sobre su vida y muerte. Y esto sería pues el final como que de mi subtema. Pues el antiguo Egipto sigue siendo como que un misterio fascinante para todas las personas, desde sus pirámides hasta sus curiosas costumbres. Su legado pues aún nos sorprende. A mí me pareció interesante el tema de las huelgas por los obreros, que pues justamente estaban en todo su derecho. Es un tema bastante extenso y a la vez bastante interesante. Bueno, muchas gracias a las compañeras por sus aportaciones con la información que nos han brindado. Para dar conclusión a nuestro tema, nos gustaría decir que la historia humana es un viaje fascinante de evolución, adaptación y progreso, como se vio en el tema de Egipto. Desde la prehistoria, cuando los seres humanos eran cazadores o recolectores, hasta la revolución neolítica que trajo la agricultura y permitió el desarrollo de las primeras aldeas, ya que cada avance marcó un cambio profundo en la manera en que vivíamos. Y a medida que surgieron las primeras civilizaciones en Mesopotamia, Egipto, India y China, la escritura, la organización política y las leyes comenzaron a dar forma a las estructuras sociales, mientras que el comercio y el intercambio de ideas expandieron los horizontes humanos como lo es ahora. Y pues para acabar, el estudio de estas épocas nos proporciona las claves para entender cómo los avances de la antigüedad siguen moldeando nuestro presente, desde nuestras estructuras de gobierno hasta nuestras creencias e incluso tecnologías. Conocer nuestra historia realmente nos permite reflexionar sobre los logros y errores del pasado, brindándonos opciones para enfrentar los desafíos del futuro con sabiduría y comprensión. Y bueno, muchas gracias. Este fue el equipo 1 y con esto concluimos nuestra presentación.